Imagina abrir el libro más sagrado de la humanidad y darte cuenta de que algo esencial ha sido omitido. ¿Y si el Génesis, el relato que debería narrarnos el nacimiento del tiempo y del espacio, ocultara un secreto? Algo profundo, antiguo. Algo que no fue olvidado por error, sino quizá eliminado a propósito. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia comienza con una frase tan directa y enigmática? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Una afirmación majestuosa, sí, pero que inmediatamente nos lanza a un escenario sombrío, desolado, envuelto en tinieblas. ¿Cómo es posible que el Dios del orden y la perfección inicie su obra desde un estado de caos absoluto? ¿Dónde quedó el esplendor original de la creación? ¿Dónde está ese instante puro y glorioso que marcaría el verdadero comienzo? Bienvenido a Sabiduría Milenaria, un canal donde exploramos lo invisible, lo olvidado y lo esencial. Lo que estás a punto de ver no es solo una reflexión, es un viaje al capítulo cero. Una inmersión en realidades ocultas, selladas por milenios, que podrían explicar por qué el Génesis comienza en medio de lo que parece ser un desastre cósmico. Pero, ¿por qué se habría silenciado esta parte? ¿Miedo? ¿Estrategia divina? ¿O acaso la humanidad aún no estaba lista para enfrentar la verdad sobre lo que ocurrió antes de la luz? Piénsalo, Dios tuvo que declarar hágase la luz. Eso implica que la luz no estaba allí. Y si la luz no estaba, lo que dominaba era la oscuridad. Esto realmente suena como un inicio, o más bien como un reinicio. Un escenario que clama por ser comprendido. Si alguna vez, al leer las primeras líneas de la Biblia, sentiste que faltaba una página, un prólogo, entonces este vídeo es para ti. Porque aquí no solo está en juego el cómo comenzó el universo, sino por qué comenzó de esa manera. Textos antiguos, libros apócrifos, tradiciones hebreas y fragmentos olvidados sugieren que sí existió una creación previa. Una realidad espiritual que no resistió la luz de Dios. Un colapso cósmico. Y el Génesis que conocemos quizá sea el segundo intento divino, una reconstrucción sobre las cenizas de lo que se perdió. Aquí entra la antigua doctrina del Sevirat HaKelim, enseñada por los sabios de la Cábala judía. Según esta enseñanza, Dios intentó emanar su luz perfecta hacia una realidad espiritual, pero esa realidad no pudo sostenerla. Las vasijas de la creación se rompieron. El universo se fragmentó. Y lo que quedó fue caos. Ahora reflexiona, si el mundo nació en ruinas, ¿cuál es nuestro verdadero papel en todo esto? ¿Fuimos creados solo para existir, o para reconstruir lo que fue destruido? ¿Seremos los herederos de una misión espiritual de restauración? ¿Y si la tierra desordenada y vacía fuera, en realidad, los escombros de un universo anterior? ¿Y si el Espíritu de Dios, flotando sobre las aguas, estuviera contemplando lo que se perdió, antes de actuar? Esta hipótesis no invalida la Biblia, la amplía. Nos invita a mirar más allá de la superficie, con ojos espirituales. No como escépticos, sino como buscadores de verdad. Porque quizás ese sea el verdadero llamado, ir más allá del velo, tocar lo oculto, no por orgullo, sino por reverencia. Comenta aquí abajo la frase, la creación comenzó entre ruinas. Si esta idea resonó contigo, tu participación puede abrir camino a otros buscadores que aún no han visto desde esta perspectiva. Y si las piezas perdidas del inicio del Génesis estuvieran esparcidas en libros antiguos, visiones celestiales o códigos que recién ahora empezamos a descifrar. Tal vez estamos viviendo el momento correcto. El tiempo en que los sellos están siendo abiertos. Y finalmente, la verdad que antecede al hágase la luz empieza a emerger. Si la tierra estaba desordenada, vacía y sumida en las tinieblas, ¿eso suena a algo recién creado? ¿O a los restos de algo que ya llegó a su fin? Y lo más perturbador, el Espíritu de Dios no entra en acción de inmediato. Solo se mueve, flota, como si contemplara en silencio un escenario devastado. Un duelo cósmico. ¿Es eso creación o restauración?
Ahora observa con atención el siguiente versículo: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En la tradición hebrea, el agua no representa solo un elemento físico. Simboliza el caos, el juicio y las memorias espirituales. En muchos pasajes bíblicos, el mar es escenario de destrucción o renacimiento. Fue así en el diluvio, en el cruce del Mar Rojo, y será así en el Apocalipsis. El agua guarda los vestigios de lo que fue condenado. Es el espejo de lo que fue olvidado. Y si el Génesis comienza sobre estas aguas, entonces no está comenzando desde cero. Está comenzando desde lo que ya existía. Una realidad anterior, colapsada, sobre la cual Dios decide intervenir, no para crear, sino para reconstruir. La tierra desordenada y vacía no sería, entonces, el primer molde, sino el último rastro de un mundo anterior. Esta hipótesis se encuentra respaldo en las palabras del profeta Isaías. En Isaías 45, 18 está escrito: Dios no creó la tierra para que estuviera vacía, sino para ser habitada. Curiosamente, el término usado, tou, es el mismo que aparece en Génesis 1, 2. ¿Cómo conciliar esto? ¿Cómo pudo Dios crear un mundo tou, si él mismo afirma que no lo hizo para ese fin? La única respuesta posible: hubo algo antes. Algo que no está descrito directamente. Un intervalo sombrío, una laguna entre el versículo 1 y el versículo 2. Un eco borrado por la narrativa oficial. Aquí es donde entran los sabios de la tradición mística, como Isaac Luria. Según él, Dios creó no solo un mundo, sino 7 mundos anteriores al nuestro. 7 estructuras espirituales que no soportaron la luz divina. Todas colapsaron. Todas se quebraron. Y con cada fracaso, fragmentos de la luz de Dios se esparcieron por el universo. Fragmentos que hoy aún están presentes, en ti, en mí, en la naturaleza, en la historia. Ese colapso espiritual está simbolizado en un pasaje enigmático de Génesis 36, 31, que menciona a los reyes de Edom que reinaron antes que hubiese rey en Israel. Ese versículo parece fuera de lugar, como insertado sin contexto. Pero para los cabalistas, guarda una clave. Cada uno de esos reyes representa uno de los mundos anteriores. Cada uno cayó, por no poder sostener el peso de la luz. Y nuestro mundo actual sería el primero en sostener parcialmente esa presencia, aunque fragmentada. Este evento es conocido como Sevirat HaKelim, la ruptura de las vasijas. Las vasijas representaban las estructuras capaces de contener la luz infinita de Dios. Pero se quebraron. Y los fragmentos de esa luz divina, mezclados con cáscaras impuras, cayeron a niveles inferiores. Fue a partir de estos escombros sagrados que Dios inició una nueva creación. Una creación que, en verdad, es una misión de reparación. Y aquí entramos nosotros. Sí, nosotros, los seres humanos. No fuimos colocados en este mundo como simples observadores, sino como agentes activos de restauración espiritual. Cada acción consciente, cada acto de bondad, cada elección a favor de la luz, recolecta una chispa, sana una grieta, reintegra un fragmento de la creación original. La realidad en la que vivimos está compuesta de piezas dispersas. Y nuestro papel es reunir lo que fue separado. Solo hace falta observar a nuestro alrededor. La luz y la oscuridad coexisten. El orden y el caos se entrelazan. La belleza y la ruina caminan juntas. Esto no es casualidad. Es el reflejo de un mundo que ya vivió su momento de caída y que ahora busca levantarse. El Génesis, entonces, no narra un inicio absoluto. Narra el momento en que Dios decidió intentarlo una vez más. Un nuevo comienzo. Y esta nueva lectura redefine también nuestra identidad espiritual. No somos simplemente descendientes de Adán. Somos herederos de una misión cósmica de restauración. Y la tierra que recibimos, llena de vestigios de ruina, lo confirma. La misión humana es más que sobrevivir, es transformar un mundo fragmentado en un reflejo del orden perdido.
Si aún no estás suscrito al canal, este es el momento. Aquí revelamos lo que fue sellado. Rescatamos lo que fue ocultado. Y conectamos los fragmentos de la sabiduría olvidada para que juntos podamos restaurar la luz. En los próximos bloques, exploraremos los textos prohibidos que son citados por la misma Biblia. Libros como el de Yase y el de las Guerras del Señor, que quizás contengan los últimos ecos de ese pasado oculto, el verdadero capítulo 0. ¿Y si parte de la clave para descifrar ese capítulo está escondida no en lo que la Biblia revela, sino en lo que menciona y no contiene? Hablamos de libros mencionados en las Escrituras, pero que desaparecieron del canon. No fueron condenados por herejía, ni acusados de falsedad. Simplemente desaparecieron. Y eso nos deja una sospecha, que contenían que no debía llegar a las manos del pueblo común. Comencemos con un caso evidente, Números 9 y 14. Allí, Moisés menciona una obra llamada El Libro de las Guerras del Señor. Pero, ¿qué libro es ese? ¿Dónde está? Nunca fue incluido en el Antiguo Testamento. Aún así, Moisés lo cita como una fuente legítima. Ahora piensa, si ese libro relataba guerras en las que Dios mismo luchó, ¿qué tipo de batallas describía? ¿Serían conflictos espirituales anteriores a la creación de la humanidad? ¿Relataba la caída de mundos previos? Otro ejemplo surge en Josué 10 y 13, donde se menciona el libro de Yase, el libro del justo. Curiosamente, también se lo cita en 2 Samuel 1 y 18, lo que indica que era conocido, leído y respetado. Si estos libros eran utilizados por profetas y líderes espirituales, ¿por qué fueron eliminados de la Biblia? ¿Qué contenían que no debía llegar al público general? Según estudiosos de la mística hebrea, estos textos contenían fragmentos simbólicos del capítulo 0. No revelaban los eventos anteriores al Génesis de manera explícita, pero sí dejaban rastros. Visiones celestiales, linajes espirituales, conflictos entre seres de luz. Relatos de rebeliones ocultas. Pactos rotos mucho antes del Edén. Las tradiciones preservadas en la Cábala sostienen que algunos textos fueron excluidos por misericordia, no por error. Se creía que ciertas verdades eran demasiado poderosas para mentes sin preparación. Revelaciones profundas que, mal interpretadas, podrían causar colapso espiritual, dudas devastadoras o desesperación existencial. El Zohar, texto sagrado de la mística judía, llega a afirmar: hay pasajes que no fueron escritos para ser leídos por todos los hombres, sino intuidos por los ojos del Espíritu. Esa es la esencia del capítulo 0. Una capa de la revelación velada intencionalmente, no por miedo a la verdad, sino por respeto al alma humana y sus límites. Lo que fue omitido, fue preservado. Y ahora, quizás esté siendo devuelto a aquellos que están listos para recibirlo. Entre los textos ocultos más poderosos se encuentra el libro de Enoc, reverenciado por muchos cristianos primitivos, incluido el autor de la epístola de Judas, quien lo cita directamente. Allí encontramos la historia de los vigilantes, seres espirituales que descendieron a la tierra y se corrompieron. Pero lo que pocos comprenden es que esa caída no fue el inicio, sino la consecuencia de una rebelión anterior, silenciosa, que ya fermentaba en los cielos mucho antes de la creación del ser humano. El libro de Enoc sugiere una tensión profunda entre los seres celestiales y el plan de Dios de crear un ser hecho del polvo, pero con autoridad espiritual. Algunos no aceptaron esa decisión. Y fue esa negativa, ese orgullo espiritual, lo que provocó la ruptura. Una fractura en el plan divino que precede al Génesis. Otro texto misterioso es el libro de Adán y Eva, donde Adán no es presentado como el primer ser consciente, sino como el primero de una nueva línea, creada después de una caída anterior. Eso implicaría la existencia de otros seres, quizás de luz, quizás de gloria, que fallaron antes que él. Esta teoría se alinea con el contenido del Sefer HaTemuná, un tratado cabalístico que afirma que Dios creó y destruyó 7 mundos antes de este. Cada intento fue deshecho hasta que el actual fue considerado lo suficientemente estable como para contener su luz. Nuestro mundo,
entonces, sería la base de la reconstrucción. Y no por casualidad es llamado Olam Hatikun, el mundo de la reparación. Todo esto converge en una conclusión poderosa. El Espíritu de Dios que flota sobre las aguas en Génesis 1:2 no está inaugurando algo nuevo. Está contemplando los restos de un juicio ya consumado. Y si esta historia está siendo revelada ahora, quizás sea porque ha llegado el momento correcto para verla con madurez espiritual. En los próximos bloques, exploraremos los códigos ocultos en las palabras del Génesis, especialmente en la palabra Bereshit, y revelaremos cómo los rabinos descubrieron mensajes cifrados que indican creaciones anteriores a la nuestra, escondidas en la misma estructura de las Escrituras. Mientras el Génesis muestra una tierra en ruinas, otros textos sagrados susurran lo que ocurrió en los cielos antes de que todo existiera. Uno de esos textos es el enigmático libro de Job, considerado por muchos como el más antiguo de la Biblia. En él, Dios pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando las estrellas del alba cantaban juntas, y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Job 38, 4-7. Ese pasaje es más que poesía. Es una revelación cósmica. Antes de la creación de la tierra, ya existían seres conscientes, los llamados Bene Elohim, los hijos de Dios. Seres espirituales que presenciaron los cimientos del mundo y cantaron de júbilo. Pero no todos. Porque si la creación comenzó con alegría universal, ¿por qué inmediatamente el mundo fue sumido en tinieblas? Según tradiciones místicas, hubo un momento en el que Dios anunció ante la Asamblea Celestial su plan de crear al hombre. Una criatura hecha del polvo, pero con autoridad sobre lo espiritual. Y fue allí donde nació la primera rebelión silenciosa. Algunos de esos seres no aceptaron el plan divino. El orgullo floreció. La división comenzó. La luz se contaminó con ambición. Y los cielos, antes armoniosos, se fracturaron desde adentro. El libro de Enoc amplía esta narrativa al describir a los vigilantes, seres espirituales que descendieron a la tierra y se corrompieron. Pero esa bajada, según parece, fue solo la consecuencia de un conflicto anterior. Un rastro invisible de lo que ya fermentaba en las esferas celestiales. ¿Y por qué esto importa? Porque explica el caos del inicio del Génesis. Si los cielos ya estaban quebrados, la creación material nació en medio de esa ruptura. El hágase la luz no marca el inicio de la creación, marca el comienzo de un intento de restauración. La tierra no es inaugurada con celebración, sino en medio de una guerra espiritual. Esa historia, aunque ausente de la narrativa directa, está codificada en las palabras del propio Génesis. Especialmente en la primera palabra de la Biblia, Bereshit. Traducida como en el principio, esta palabra es un océano de misterios. Cada letra en hebreo tiene significado, valor numérico y esencia espiritual. Y Bereshit guarda muchos secretos. Contiene 6 letras. Y muchos sabios afirman que puede leerse de varias formas. Una de las interpretaciones más conocidas es Barashit, él creó 6. ¿6 qué? 6 mundos anteriores, que fueron creados y destruidos antes del nuestro. Esto resuena con la enseñanza cabalística de que Dios construyó y deshizo múltiples realidades espirituales antes de formar esta. Y tal vez, parte de ese plan fue ocultado deliberadamente, para proteger a la humanidad de verdades prematuras. Y hay un detalle aún más profundo. Bereshit comienza con la letra Bet, la segunda letra del alfabeto hebreo. ¿Por qué comienza la Biblia con la segunda letra, y no con la primera, Aleph, que representa la unidad, el principio absoluto? Los sabios dicen que esto no es casualidad. Es un símbolo. El verdadero comienzo fue omitido. Algo precede a lo que fue revelado. Aleph representa el mundo oculto, sellado, espiritual. El capítulo 0. Estas interpretaciones no son modernas. Provienen de siglos de estudio cabalístico, rabínico y filosófico. Y todas convergen en una sola idea. El Génesis no es un comienzo, sino una continuación.
La creación que conocemos es la reconstrucción de algo que ya había sido quebrado. Y si esto es verdad, entonces nuestra misión cambia completamente. No estamos aquí solo para vivir, estamos aquí para reparar, para restaurar la luz. Cada acción, cada elección, cada intención forma parte de un plan mayor, reunir los fragmentos de un universo herido. Quizá, ahora, estamos espiritualmente maduros para comprender este código. Quizá, el tiempo de la revelación ha llegado. Y el capítulo 0 está siendo susurrado a los oídos de quienes tienen sed de verdad. En los próximos bloques, profundizaremos en la estructura mística de la creación, los mundos del caos y de la reparación, la ruptura de las vasijas y el papel esencial de la humanidad en esta guerra invisible entre luz y sombra. En los bloques anteriores, exploramos la posibilidad de que el Génesis no sea el comienzo absoluto, sino el reinicio de una historia espiritual interrumpida. Ahora iremos más profundo, porque los maestros de la Cábala, especialmente Isaac Luria, afirman que nuestro mundo surgió de los escombros de mundos anteriores. Y este conocimiento puede transformar completamente tu percepción de la existencia. Según Luria, Dios creó 7 mundos antes de este. 7 realidades espirituales, cada una diseñada para contener su luz infinita. Pero ninguna lo logró. ¿El resultado? Olam Atou, el mundo del caos. Pero atención, ese caos no era ignorancia o error. Era una realidad donde los atributos divinos, misericordia, justicia, fuerza, belleza, existían por separado, en conflicto. Y cuando Dios intentó llenar esa estructura con su luz, todo colapsó. Ese colapso produjo la ruptura de las vasijas, Sevirat HaKelim. Imagina recipientes sagrados, diseñados para contener luz, y que se rompen. Y las chispas sagradas se dispersaron por todo el universo, mezcladas con cáscaras de imperfección. El universo pasó a existir en fragmentos. Fragmentos de luz y oscuridad. Verdad y distorsión. Sagrado y profano. Todo mezclado. Y fue de esos fragmentos que nació nuestro mundo actual. Este es el Olam Tikkun, el mundo de la reparación. Y aquí está la clave. El ser humano no es el ápice de la creación, sino el restaurador de la creación quebrada. Fuimos moldeados con el propósito de recolectar las chispas dispersas, reuniendo luz con luz, restaurando el equilibrio original. Cada acto justo, cada palabra verdadera, cada decisión que favorece la compasión, todo eso, en el lenguaje espiritual, es un gesto de reconstrucción. Vivimos, sin saberlo, en un campo de batalla invisible. Y cada pequeño acto tiene un peso cósmico. No hay neutralidad. Cada acción acerca al mundo a la sanación, o al nuevo colapso. Y eso lo cambia todo. Porque el hágase la luz no fue el primer mandato de Dios. Fue el primer paso de un plan de restauración. El espíritu flotando sobre las aguas no contemplaba una creación virgen, sino las ruinas espirituales de una era anterior, buscando sabiduría para iniciar una nueva oportunidad. El Zohar afirma, antes de crear este mundo, Dios construyó y destruyó mundos. Esos mundos no fracasaron por error divino, sino porque seres espirituales creados con libre albedrío eligieron el aislamiento, el orgullo, la desarmonía. La primera rebelión del universo no fue humana, fue espiritual. Esa es la verdadera raíz del dolor, de la ruptura, del caos que el Génesis muestra en su segunda línea. El capítulo 0 marca ese momento, el instante en que la luz divina fue rechazada por parte de la creación. Y por eso, la Biblia comienza en el segundo capítulo. El primero está oculto, sellado, porque exige más que fe, exige responsabilidad. Saber que vivimos en una realidad fragmentada nos obliga a actuar con conciencia. No somos criaturas a la deriva. Somos piezas clave de un plan divino mayor. Estamos aquí para reconstruir, no para repetir los errores del pasado. Y tal vez, ahora que sabes esto, sientas el peso sagrado de tu existencia.
Y aún más importante, este conocimiento no contradice el Génesis. Lo expande. Nos muestra que Dios no renunció a la creación. Él decidió comenzar de nuevo, con esperanza. Y colocó al ser humano en el centro de esa misión de curación. Somos herederos de una tarea eterna: reunir lo que fue separado, reconciliar lo que fue quebrado. ¿Lo entiendes ahora? ¿Por qué la creación comienza con tinieblas? ¿Por qué fue necesario separar la luz de la oscuridad? ¿Por qué hay juicio, abismo y silencio? No fue un error, fue la consecuencia de una caída anterior. Y el espíritu que flotaba sobre las aguas es el símbolo supremo de esto. Dios, observando los escombros, decidido a darle una nueva oportunidad a la creación. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti reconoce que el Génesis guarda secretos más allá de lo escrito. Hay algo más, no borrado, sino silenciado. Un eco espiritual escondido entre líneas, un susurro divino que solo quienes buscan con sinceridad pueden escuchar. En este viaje, hemos descubierto fragmentos de lo que llamamos el capítulo 0, la idea de que la creación descrita en la Biblia no comenzó desde la nada, sino desde las ruinas. Que antes del hágase la luz, hubo tinieblas, no como ausencia de Dios, sino como consecuencia de una rebelión previa. Antes del Edén, reinos celestiales. Antes de Adán, seres de luz que fallaron. Si todo esto es cierto, entonces nuestra existencia adquiere un nuevo peso. No fuimos creados solo para existir, sino para restaurar. Cada ser humano es un agente de sanación, llamado a recolectar las chispas sagradas perdidas en el colapso de mundos anteriores. El Génesis, entonces, no es el principio, sino el recomienzo, un intento divino de restaurar el equilibrio espiritual que se había roto. Esta lectura no desafía la fe. Al contrario, la profundiza. La Biblia es un código vivo, con capas que van más allá de la letra. La primera palabra, Bereshit, es, por sí sola, una llave cifrada. ¿Y el espíritu que flota sobre las aguas? No es un gesto de creación pura, sino de contemplación. Como un artista frente a una obra quebrada, Dios decide intentarlo otra vez. Y ese reinicio te incluye a ti. La misión de la humanidad es espiritual. Es cósmica. No estamos aquí por casualidad. Estamos aquí para actuar con sabiduría, compasión y verdad. Porque cada decisión que tomamos, cada palabra, cada gesto, resuelve o repite la fractura del pasado. Los textos antiguos, los apócrifos, la tradición cabalística, todos susurran esta verdad. El capítulo 0 no fue escrito en páginas, fue esculpido en los silencios de la historia, esperando que ojos despiertos lo descifren. Tal vez ahora, por fin, el velo se esté levantando. Y nosotros estemos listos para oír lo que antes no podíamos soportar. La moraleja de esta historia es clara: el verdadero origen está en lo invisible. En lo que no se dijo, pero fue sentido. La fe más grande no está en creer lo que se ve, sino en buscar con valor lo que se perdió. Y esa búsqueda es el mayor regalo que podemos ofrecer al Creador. Comenta aquí abajo la frase: yo soy parte de la reconstrucción. Eso nos une. Muestra al mundo que entendiste la misión, e inspira a otros a despertar. Gracias por ver este vídeo. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal y le des like a este contenido. Activa también la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. Hasta el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.